Leandro Alperín es especialista en política penitenciaria, un tema que sigue, estudia hace muchísimo tiempo. Leandro, soy Hernán Funes en Rosario. Muy buen día, gracias por atender a Cadena 3. Hernán, buen día, un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Igualmente, muchísimas gracias. ¿Necesita Argentina una cárcel extrema como la de Nayib Bukele en El Salvador? No, no necesita una cárcel extrema como la de Bukele porque tiene. Lo que necesita son cárceles. Lo que necesita es espacio para alojar a la cantidad de detenidos que la justicia ordena enviar a prisión. Y en los últimos 15 años tenemos un 100% más y las plazas no han aumentado el 100%. Lo que Susana Jiménez dice es que en Argentina están hacinados. Sin perjuicio que tu introducción es acertada y que en otro momento Susana Jiménez dijo, bueno, el que lo hace lo paga, hay que matarlos. En este caso, lo que dijo es otra cosa. Dijo, las cárceles de Bukele en El Salvador hay cárceles donde las personas entran y acá hay que construir cárceles porque las personas están hacinadas. Acá pareciera que lo dijo desde una perspectiva humanitaria, Claro. sea porque cree que los presos tienen que estar mejor, o sea porque cree que los presos tienen que estar peor. Lo que dijo Susana Jiménez es verdad, en Argentina Es hay que cierto. construir cárceles porque están hacinados. Leandro, y el fin de la pena, en definitiva, de quien está en una cárcel, tiene que ver con reinsertarse en la sociedad, con volver a socializar. Estando Ujú. hacinados, ¿cómo salen los presos? ¿Mejor o peor? No, bueno, claro, salen absolutamente, salen como están saliendo, salen peor. Alguien que entra por robar o por vender drogas sale listo para ser un sicario. Y ahí sí tenemos diferencias en el texto constitucional entre El Salvador y Argentina. Hay un punto en común, ¿no? Que es cuando uno sanciona a alguien por haber cometido un delito, la pena es la privación de la libertad y es de esperar, en primer lugar, que se sancione y en segundo lugar, que no se escapen mientras están presos. Bueno. En Argentina hay niveles muy altos de impunidad y también niveles muy altos de fugas, sobre todo de las comisarías, no tanto de las cárceles. Pero hay una segunda función que la Constitución le da a la privación de la libertad en nuestro país, no así en El Salvador, que es la de resocialización. Bueno, la primera fracasa porque no agarramos casi nunca a nadie, pero en las cárceles están los pocos que cumplen la pena por haber hecho lo que hicieron. Pero fallamos en la segunda parte porque no resocializamos, más bien condicionamos o favorecemos las reincidencias. Nuestras cárceles reproducen las conductas que sancionan y en muchísimos casos también convierten al Estado en delincuente, que es un permiso que la ley no da ni siquiera sobre los cuerpos de los que delinquieron en otro momento. Entonces, frente a esta función, sí, falta mucho y en parte la explicación está en los espacios donde los detenemos. No hay condiciones objetivas para poder trabajar para la resocialización y esto tiene que ver con el fundamento de por qué no tenemos espacio, porque la política no tiene voluntad que salgan mejor de lo que entran y bueno, el resultado es el que es, cuando salen nos matan, ¿no? ¿Vos recién decías que la Argentina ya tiene cárceles al estilo Bukele? ¿O regímenes al estilo Sí, Bukele? y peores también. Sí, claro, y peores, este es el punto. O sea, nosotros hablamos de Bukele en algunos casos como un error, en otros casos como una panacea, pero como si fuese un fenómeno excepcional el ¿Pero cuál? amontonar Pues yo, gente yo creo que cuando los argentinos vemos la cárcel de Bukele, estamos hablando de esos presos o esos establecimientos a donde no vuela ni una mosca, donde controla realmente el Estado las celdas o a los presos, su conducta, tienen No, uniformes. no. Eso sería toda una evolución, que tengan espacios, que el Estado controle. En Argentina hay cárceles donde el Estado no controla nada, en donde tira 100 personas amontonadas en un lugar en donde entran 20, están 23 horas y media encerradas, tienen un agua fría para bañarse, ducharse, peste, sarna, violencia, violaciones, drogas. No, no, hay lugares peores que las cárceles de Bukele, que el SECOT. También hay mejores. Y también es cierto y hay que reconocerlo. Se han construido algunas cárceles. El Servicio Penitenciario Federal ha construido cárceles, en Santa Fe están construyendo cárceles, en San Juan han construido cárceles, en la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio que también tiene este contraluz y tiene los peores lugares, también ha construido cárceles como Campana. Bueno, hay varias, pero no podemos negar que lo que nosotros vemos en El Salvador, en Argentina hay lugares que lo mires desde donde lo mires, tenga la perspectiva que quieras tener, hay lugares que son peores que las cárceles de Bukele, en donde están más amontonados, más hacinados, con menos actividades, con menos luz, sin comida, con más violencia, sin supervisión, y también hay lugares donde están mejor. Santa Fe está haciendo una cárcel para 3.000 narcos y sicarios. Se lo presentó originariamente, sería para presos llamados de alto perfil. Ujú. ¿Lo ves una buena receta para combatir la inseguridad o para qué? Más que para combatir
Sí, en algún punto también. Santa Fe lo que ha hecho es algo que es muy interesante, que es un acuerdo, ¿no? El gobierno de Puyaro, a diferencia del gobierno nacional o el gobierno de Alberto Fernández en la gestión pasada, no impuso su política en contextos de encierro, la envió a la legislatura y produjo un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Eso lo que le da a las políticas públicas es previsibilidad, que gane quien gane va a seguir haciendo más o menos lo mismo Santa Fe. Por otra parte, el problema del narcotráfico o de las organizaciones criminales también debe ser abordado de una manera diferente en contextos de encierro. No es igual una persona que surge de la marginalidad, que ingresa a la cárcel por delitos contra la propiedad que tienen que ver con las subculturas criminales, con la violencia en los lugares donde uno surge, con las oportunidades o la falta de ellas, con la corrupción policial, que el accionar de bandas organizadas con un poder económico importante, con un poder de fuego en las calles como vemos o como vimos en Santa Fe, que controlan el territorio. Frente a esas organizaciones el Estado tiene que tener otras reglas también, pero estas reglas tienen que ser previsibles, tienen que estar en el marco de la Constitución Nacional y tienen que ser acordadas en la legislatura. Entonces, no hay derechos absolutos. Los derechos son relativos y su conjugación depende del nivel de conflicto que haya entre cada uno de ellos y eso es lo que define cuál prima en cada caso. Sí creo, sí coincido con que determinadas personas privadas de libertad requieren características especiales, porque si no, no podemos trabajar con los que sí pueden tener oportunidades para no volver a delinquir, con los que sí no quieren volver al delito cuando salgan de la prisión. Hay algunos que quieren utilizar, inclusive mientras están presos, esos momentos para profundizar las acciones que los llevaron a prisión. Bueno, el Estado se ve en la obligación de prevenir el delito. Prevenir el delito es mucho mejor que sancionarlo. ¿Cuántas cárceles necesitaría la Argentina para terminar con el hacinamiento? Ahora una condición mínima, y vos decís esto, separar a los que se pueden reinsertar, resocializar, reeducar de los que Sí. no, pero imponer condiciones. ¿Cuánta cárcel o cuántas plazas necesitaría la Argentina hoy? Depende de la provincia, no es un fenómeno nacional el de la sobrepoblación. Esto ocurre centralmente en las provincias más densamente pobladas o las que tienen más cantidad de habitantes, fundamentalmente Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, en algunos casos, y no mucho más. El Servicio Penitenciario Federal está prácticamente en cupo, también hay en marcha alguna construcción. Yo considero que actualmente, con la construcción de entre 15.000 y 20.000 plazas, estaríamos cubiertos. El problema no es cuánto precisamos hoy, el problema es que la inflación en materia de leyes penales no prevé al momento de aumentar las penas la creación de cupos. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional envía en este momento al Congreso un proyecto de reiterancia. Más allá de si uno coincide o no, eso va a hacer que haya miles de personas más en las cárceles. Bueno, si al mismo tiempo que sancionamos una ley que dice que va a haber más gente en prisión, no prevemos dónde lo vamos a alojar y no construimos esos espacios, aunque hoy se estén construyendo cárceles para los presos de ayer, vamos a tener problemas mañana. Entonces acá hay una falta de coordinación entre la política criminal y la política penitenciaria y esto se basa en el desinterés de qué ocurre con las personas que están en prisión. La contracara de esto es que la inmensa mayoría, hoy el promedio de condenas ronda entre los 5 años y medio, 6 años en prisión. Esto indica que casi todos los presos van a volver al medio libre. Y si no hacemos nada con ellos bueno, positivo, mientras están en prisión, bueno, cuando vuelven, vuelven como vuelven, ¿no? Entonces estamos en riesgo. Es de esperar que además de tener leyes de política criminal que repiensen cómo sancionamos por cuánto tiempo, también esas leyes prevean qué hacemos con las personas que sancionamos mientras ese tiempo es el de la privación de la libertad y están a cargo del Estado. Si el Estado no quiere hacer nada bueno, y bueno, entonces el futuro va a ser peor que el presente, sin duda. Leandro, te queremos agradecer tu muy valioso tiempo, tu experiencia, tu conocimiento y estudio para los oyentes de Cadena 3 en Rosario. Un fuerte abrazo, muy buen día. Un abrazo, un placer y siempre a disposición para ustedes. Igualmente, Muchas gracias. Hasta gracias. la próxima. Un especialista en política penitenciaria, Leandro Alperín, a las 10 menos 20 del martes.